Bienvenidos una vez más a Esquina Siniestra, su rincón favorito para sentir ese calosfrío que tanto nos gusta. Soy su anfitrión y como siempre, les prometo que hoy se les va a erizar la piel. Miren, esta vez la historia que les traigo no es mía, nos la mandó una persona del público. Así como lo oyen, nos llegó al correo un relato que, créanme, está de pelos. La persona que nos la mandó se hace llamar la Catrina Curiosa. Y, bueno, pues ni modo. Hay que darle voz a estas almas que nos comparten sus experiencias. Así que, sin más preámbulos, prepárense, pónganse cómodos, apaguen las luces si son valientes y déjense llevar por esta historia. La historia de la Casa de los Azulejos, la sombra de la traición. Un lienzo de belleza y misterio. Miren, mis queridos cómplices de lo macabro, la Ciudad de México. Ay, mi Chilangolandia querida. Aquí no hay esquina, no hay callejón, no hay barda viejita que no esconda un secreto, un murmullo del pasado, un lamento que se niega a morir. Y justo en el corazón palpitante de esta urbe, en el centro histórico, como si fuera un centinela de siglos, se yergue majestuosa, imponente, casi etérea. Un edificio que cualquiera que la vea, les juro, se queda con el ojo cuadrado, la boca abierta y el alma en un hilo. Me refiero, por supuesto, a la Casa de los Azulejos. ¿Quién de ustedes no la conoce? ¿Quién no ha pasado por ahí y se ha quedado embobado con su hermosura? Es un prodigio arquitectónico, una verdadera joya que desafía el paso del tiempo. Esos azulejos que la cubren de pies a cabeza, cada uno brillando con una luz propia, algunos con el paso de los años, ya con el verde del musgo o la pátina del tiempo. Son de ensueño. Parece, fíjense bien, que la hubiera pintado el mismo Tlaloc, con los colores más puros del cielo y la tierra, ¿verdad? Así de imponente, de cautivadora es. Muchos, pero muchos expertos en arte y arquitectura dicen que es, fíjense nada más, uno de los edificios más hermosos de América Latina. Y cómo no, si hasta parece que brilla con luz propia entre tanta historia y concreto, entre tanto trajín de la ciudad moderna. Es como un faro de antaño en medio de la vorágine de hoy. Ahora, esta casa, mis estimados amantes de lo oculto, no es de ayer ni antier. Ay, no, tiene sus añitos, ¿eh? Imagínense nomás, por más de 300 años. Sí, escucharon bien, 300 años. Esta casa no fue un museo, ni un banco, ni siquiera un hotelito. Fue la residencia privada de gente de alcurnia, de la realeza criolla. Esos personajes que andaban con sombrero de copa y vestidos pomposos, los mismísimos condes del Valle de Orizaba. ¿Se imaginan el lujo que debió haber dentro? Las alfombras persas, los muebles de caoba, los candelabros que harían palidecer a los de hoy. Las fiestas, las tertulias, los bailes, los chismorreos y los secretos más oscuros que habrán visto esos muros. Cuántas intrigas palaciegas se habrán cocinado entre esas paredes adornadas. Cada piedra, cada azulejo, cada rendija es un testigo mudo de una época que ya no existe, pero cuya esencia, mis amigos, sigue ahí. Después de tanto tiempo de ser hogar de esos linajudos, esos sangre azul de la época, por un breve tiempo, y aquí viene lo interesante, se convirtió en algo así como el club más exclusivo de la época, el Jockey Club. ¿Se lo imaginan? Pura gente de billete, de la crema y nata de la sociedad, de los de arriba, se paseaba por sus salones, cerrando tratos, apostando en las carreras de caballos o simplemente presumiendo sus joyas y sus galas. Un lugar donde el poder y la opulencia se daban cita. Y ahora pues, es el famoso restaurante Sanborns,
ese donde uno va a echarse un cafecito con pan dulce, un mole poblano o a comprarse una revista para pasar el rato. ¿Quién diría que un lugar tan concurrido, tan cotidiano para muchos, guarda una historia tan densa y, como verán, tan escalofriante? El asesinato que manchó el azulejo y el alma de la casa. Pero no todo en esta casa es belleza y esplendor, mis queridos cómplices de lo oscuro. Ah, no, porque detrás de esos azulejos tan bonitos, de ese encanto que atrapa la mirada, se esconde una tragedia, un evento tan violento, tan lleno de dolor y traición, que dicen los que saben, quedó grabado no solo en la piedra, no solo en el aire que la rodea, sino en el mismísimo alma de la casa. Prepárense, porque aquí es donde la cosa se pone color de hormiga, donde los pelos se les van a poner de punta. La leyenda principal que le da a este lugar esa fama de embrujado y que lo ha convertido en un epicentro de lo paranormal, se centra en un suceso que ocurrió en el lejano año de 1828. Híjole, ya llovió, ¿verdad? Ha pasado casi 2 siglos de aquello, pero la historia sigue viva. Pues en ese año, en un día que nadie recuerda si era soleado o lluvioso, se desató la furia, la traición, el odio más profundo. Y es que, en la gran escalera de la residencia, sí, en esa escalera majestuosa que hoy suben y bajan cientos, miles de comensales diariamente, un hombre llamado Diego Suárez de Peredo encontró su fin. Fue apuñalado, mis cuates, fatalmente apuñalado por otro, un tal Manuel Palacios. Uf, no más de pensarlo, se me pone la carne de gallina, se me eriza hasta el alma. Imagínense la escena, mis oyentes. La luz tenue de los candelabros, quizás, o la luz del sol colándose por los ventanales. Los gritos, el forcejeo, la sangre derramándose sobre los escalones, tiñendo de carmesí lo que antes era solo mármol pulcro. ¿Qué motivó a Manuel Palacios a cometer un acto tan atroz? Fue envidia, celos, una disputa de honor, una deuda impagada. La leyenda no profundiza en el motivo, pero no hace falta. Lo importante es que la violencia fue tan cruda, tan impactante, que dejó una huella imborrable. No fue un accidente, fue un acto deliberado, lleno de saña, de maldad. Y esa energía, la energía del odio y el asesinato, se impregnó en cada rincón de esa escalera. Y es este asesinato precisamente el que dio origen a la manifestación más recurrente, más escalofriante de esta leyenda. No es un simple cuento de viejas, no. Dicen, y esto no es cuento, que se ha visto la sombra de un hombre, como una silueta oscura, una presencia espectral, casi translúcida, moviéndose por esos mismos escalones. ¿Y saben qué es lo peor? Lo que te congela la sangre, que esta sombra se le ve empuñando un puñal, como si la escena, ese instante de furia mortal, se repitiera una y otra vez, un eco de dolor y violencia atrapado en el tiempo, en un bucle eterno, recreando, sí, mis amigos, recreando ese brutal crimen en las mismísimas escaleras donde todo sucedió. Imagínense, estar ahí, echándose un postre, platicando de la vida, y de pronto, de reojo, ver esa sombra que se desliza, que levanta un brazo con un objeto punzocortante. Yo, sinceramente, me desmayo o salgo corriendo sin mirar atrás. Los que la han visto describen una sensación de frío repentino, una opresión en el pecho, como si el aire se hiciera denso y pesado, cargado con el horror de aquel día. Es como si el pasado se negase a ser solo eso, pasado, y se manifestara una y otra vez para recordar el horror. Los secretos que murmuran los muros
y los baños. Pero la historia no termina ahí. No, no. Aunque el asesinato es el plato fuerte, la Casa de los Azulejos es un verdadero nido de fenómenos paranormales. No es solo la sombra del puñal que se pasea por la escalera, no. Dicen los que han trabajado ahí por años, los meseros, los cocineros, el personal de limpieza, los que han pasado horas y horas entre sus muros, día y noche, que la casa tiene una vibra un poco inquietante, en general. Y sí, es que cuando un lugar ha sido testigo de tanto, cuando ha guardado tantos secretos y tragedias, pues se le queda impregnada esa energía, ese algo que no se ve, pero se siente, ¿no creen? Es como si los muros hablaran, pero en un idioma que solo unos pocos, o los más sensibles, pueden descifrar. Han reportado de todo, mis valientes. No son cuentos de gente ociosa, Son experiencias vividas. Se han visto sombras que aparecen y desaparecen sin explicación, como si alguien pasara de un lado a otro, pero no se ve a nadie. Solo la silueta difusa, casi una mancha en el rabillo del ojo. Uno voltea y nada. Y la música. ¡Ay, la música! Dicen que el piano del bar se ha puesto a tocar solo, sin que nadie lo toque. Imagínense el susto, Uno tranquilamente, quizás terminando el turno o llegando temprano, y de pronto empieza a sonar una melodía macabra, una pieza antigua que no está en el repertorio, como si un pianista invisible estuviera interpretando una sinfonía fantasmal. Eso te pone los pelos de punta hasta a los más escépticos. Y las puertas, esas que uno piensa que están cerradas a cal y canto, o que se abrieron con el aire, se abren solas, como si una mano invisible las empujara con fuerza o las abriera lentamente, con un chirrido que te hiela la sangre. No es el viento, no es el temblor, es una presencia. Pero lo que, a mí en lo particular, me pone los pelos de punta, es eso de sentir sombras que te agarran los hombros. Ay, nanita, sentir esa presión, ese frío gélido, esa sensación de ser tocado por algo que no está ahí, y voltear y no ver a nadie. Eso sí que te deja helado, como si el pasado te jalara, te tocara, te quisiera decir algo, o simplemente no quisiera que te vayas de su dominio. Imaginen la sensación de estar en medio del restaurante, en el bullicio, y de repente sentir esas manos frías. Es para salir despavorido. Y hay más, porque la casa es un compendio de rarezas. Han reportado un carrito de servicio que se mueve solito. Sí, solito, como si lo empujaran o lo jalaran, pero no hay alma que lo haga. Un camarero lo deja en un sitio, se da la vuelta por un segundo, y cuando regresa, el carrito está en otro lado. Telequinesis espectral o un espíritu juguetón que no ha perdido su vocación de servicio. ¿Quién sabe? Y esto ya es para rematar, mis cuates, la cereza del pastel de lo paranormal. En los baños del personal, grifos de ducha que se abren solos. ¿Se imaginan? Uno en el baño, en un momento de intimidad y tranquilidad, y de pronto el agua empieza a correr sin que nadie le mueva. No es que falle la tubería, no es una fuga, es un chorro constante. Y los trabajadores lo aseguran, es el lugar donde más actividad se reporta. Y esto es importante, fíjense bien, el área de los baños es, fíjense, el lugar más embrujado de toda la casa. ¿Qué cosa? ¿Por qué será? ¿Por qué los baños, un lugar tan común, tan mundano, concentrarían tanta energía fantasmal? ¿Será que la energía se concentra más ahí? ¿Será que la gente, al estar en un momento de relajación o vulnerabilidad, es más susceptible a sentir estas presencias? ¿O será que algún espíritu juguetón, o quizás uno no tan amigable,
¿Encontró en los baños su lugar favorito para manifestarse? ¿Quién sabe? Pero el hecho es que, si van a la casa de los azulejos, ya saben dónde poner especial atención y dónde tener cuidado. No vaya a ser que se les cierre una puerta o se les abra un grifo sin motivo aparente. Quizás ese sea el lugar donde el velo entre nuestro mundo y el de los espíritus es más delgado. Un testimonio de memoria y trauma. La comercialización del miedo. Miren, mis queridos amantes de lo sobrenatural, esta casa de los azulejos es mucho más que un edificio bonito o un restaurante concurrido donde ir a pasar el rato. Es un testimonio viviente. Nos demuestra de una manera cruda y fascinante cómo los lugares antiguos, sobre todo aquellos que han sido testigos de cosas fuertes, de violencia desmedida, de emociones intensas y desgarradoras, se convierten en verdaderos contenedores de memoria y de trauma colectivo. Es como si el dolor, el miedo, la rabia, la desesperación, la traición, quedaran impresos en el aire, en las paredes, en el mismo suelo, en la esencia del lugar. Es como si el tiempo se doblara y el pasado, en lugar de ser un recuerdo lejano, se hiciera presente en el día a día. La imagen esa de la sombra que recrea el asesinato, ¿saben qué me dice a mí? ¿Qué nos dice a todos los que nos apasiona este mundo de lo inexplicable? Que es un bucle persistente de energía residual. Como si ese momento fatídico, ese instante de furia mortal, se repitiera una y otra vez, atrapado en una dimensión que nosotros apenas podemos percibir, pero que, de vez en cuando, se asoma a nuestro mundo y nos deja ver un retazo de lo que fue. El edificio mismo, mis queridos, se convierte en un personaje activo, en un narrador mudo de su propia leyenda. No es un simple telón de fondo, es un actor principal. Este fenómeno nos enseña que los eventos del pasado no solo se recuerdan en libros de historia, en documentos o en relatos de boca en boca, sino que se cree que quedan físicamente marcados, impresos en el ambiente, en la materia misma. Es algo así como si la tierra, la piedra, el ladrillo, tuviera memoria propia, una memoria que grita y se manifiesta. Es la propia casa la que se encarga de que la historia no caiga en el olvido. Y aquí viene lo más curioso, lo más irónico, si me lo permiten, de esta casa de los azulejos. Un lugar que fue escenario de una tragedia tan espantosa, tan llena de dolor y sangre, hoy es un establecimiento comercial súper popular. Es el Sanborns de toda la vida, un lugar donde las familias van a desayunar, donde los amigos se reúnen, donde los turistas se toman fotos y compran recuerdos. Y lo más increíble es que sus leyendas de fantasmas, lejos de ser un secreto o algo de lo que avergonzarse, son abiertamente reconocidas. No las esconden, al contrario, hasta le dan un atractivo extra. Dicen que a la gente le gusta ir a comer a un lugar con historia, a un lugar que se sabe que está lleno de relatos. Y si es de fantasmas, mejor. Es un morbo natural, ¿no creen? Esa curiosidad por lo prohibido, por lo que nos asusta, pero a la vez nos atrae. Esta integración de las historias de miedo en el turismo, en el entretenimiento, pues sí, ayuda a que las leyendas no se pierdan, a que se sigan contando de boca en boca, o como hoy, de pantalla en pantalla, llegando a más personas. Es una forma de que el folclore urbano, esas historias que nacen de la gente, perduren y se transformen. Pero también, y esto es algo para reflexionar, para pensar un poquito más a fondo, puede que cambie un poco el sentido original de la historia. ¿No les parece? El dolor, el sufrimiento, la traición de aquel entonces,
a veces se convierte en un simple punto de intriga, de curiosidad cultural, como si la pena, la tragedia humana, se mercantilizara, se convirtiera en un producto más para el consumo, en un atractivo turístico. Es algo para pensar, ¿verdad? Es bueno que estas historias tan dolorosas se conviertan en parte de un atractivo comercial. Se les resta seriedad o se les da una nueva vida, una nueva forma de ser recordadas. Es un debate interesante, sin duda. Pero al final del día, mis amigos, la Casa de los Azulejos es un recordatorio de que los edificios, y quizás la vida misma, tienen capas, capas de belleza, capas de historia y capas de misterio. Nos enseña que lo que vemos en la superficie no siempre es todo lo que hay, que debajo de lo visible, de lo palpable, hay un mundo de energías, de ecos, de presencias que se niegan a ser olvidadas, y que a veces esos ecos, esos susurros del pasado, se manifiestan de formas que nos erizan la piel, que nos hacen temblar, pero que también nos fascinan. Así que ahí lo tienen, mis queridos amantes de lo sobrenatural. La Casa de los Azulejos, un lugar de belleza sin igual, que esconde en sus entrañas la sombra de una traición, un asesinato y un sinfín de manifestaciones que nos recuerdan que el pasado, a veces, se niega a irse, que se aferra a los lugares donde ocurrieron los eventos más impactantes, que las historias, las tragedias, las emociones intensas quedan grabadas en los lugares, como si fueran una huella energética imborrable, y que a veces esas energías se manifiestan de formas que nos erizan la piel, que nos hacen temblar, pero que también nos fascinan. ¿Ustedes ya han ido a la Casa de los Azulejos? ¿Han sentido algo raro, algún escalofrío que no pueden explicar? ¿Alguna vez han estado en un lugar histórico y han sentido esa vibra inquietante, como si alguien los observara desde otra dimensión? Cuéntenme en los comentarios, que me encantaría leer sus experiencias, sus anécdotas. Siempre es bueno saber que no estamos solos en esto de lo paranormal. Y recuerden, mis valientes, estén siempre atentos, miren bien a su alrededor, porque en Esquina Siniestra siempre hay un lugar para el misterio. Nos vemos en el próximo video, y que no se les aparezca nada. O sí, si son valientes. Hasta la próxima, chavos. Y no olviden dejar su like y suscribirse si les gustó esta historia escalofriante. Esquina Siniestra los espera.